tenemos que partir de que un exceso de cualquier cosa es malo para la salud, ¿vale? Entonces tenemos que atender a esto, de que un exceso de sea proteína, grasas, carbohidratos, incluso agua, pues puede tener un efecto perjudicial en la salud. Aquí el problema es saber qué es un exceso de proteína y realmente analizar qué nos dice la evidencia científica sobre algunos de los rumores o factores a los que se ha asociado perjuicio a través de una dieta alta en proteína. Digamos así a grosso modo que una dieta alta en proteína, pues siempre ha habido debate de si puede perjudicar a tres, digamos, factores principalmente. Uno, a la salud ósea; dos, a la salud renal; y tres, y más novedoso, si un exceso de proteína pues puede, digamos, aumentar el riesgo de tener cáncer. En cuanto a la proteína y la salud ósea, pues clásicamente se nos ha dicho que por diferentes mecanismos que no voy a explicar, pues un exceso de proteína en la dieta podría empeorar la salud ósea. Aquí hay que segregar dos cosas. Primero, un exceso de proteína en la dieta pueda empeorar la salud no tiene que ver con que la proteína es mala, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta cuándo es una ingesta normal de proteína o cuándo es un exceso, ¿vale? Y también el contexto del sujeto. A día de hoy, ¿qué sabemos? Bueno, pues sabemos que nos dicen los estudios que tomar proteína por encima de las recomendaciones de la RDA, que son 0,8 gramos por kilo de peso corporal, a priori no tiene por qué suponer ningún problema para la salud ósea. Hay estudios donde se ingiere el doble de esa cantidad, 1,6 gramos por kilo de peso corporal, y no hay ningún problema en la salud ósea. Es más, incluso se ven beneficios, porque al final tenemos que saber que el hueso también necesita aminoácidos para adaptarse. Por ejemplo, sujetos deportistas, cuando hacen un entrenamiento, no solamente van a estimular o van a sufrir un estrés adaptativo en tejidos como el músculo, tendones, ligamentos, sino que también el propio hueso se adapta a esos entrenamientos, se fortalece, ¿no? De hecho, el propio impacto hace que aumente la osteogénesis. ¿Qué pasa? Para regenerarse este tejido óseo necesita aminoácidos, ¿vale? Entonces hemos visto que incluso aumentando esa ingesta de proteína por encima del valor RDA de 0,8 gramos, pues puede incluso mejorar la salud ósea. El segundo punto, que también es debatible, es si una dieta hiperproteica o un exceso de proteína en la dieta puede dañar nuestro riñón, ¿vale? Es cierto que esta hipótesis surge de estudios antiguos hechos en personas que ya tenían una lesión renal y donde se vio que un exceso de proteína pues podría empeorar la filtración glomerular, ¿no? Empeorar un poco la salud de ese riñón. A día de hoy sabemos que en sujetos sanos y más aún si son sujetos deportistas, pues parece que aumentar un poco la ingesta proteica por encima de las recomendaciones mínimas no tiene por qué tener ningún impacto negativo en la salud renal. Sin embargo, y es necesario matizar, hay algunos estudios que sugieren que si este aumento de la ingesta proteica supera cierta cantidad, pues sí que puede tener algún efecto, digamos, negativo en el riñón, incluso en sujetos saludables. Parece que un exceso de proteína en la dieta pues puede aumentar la hiperfiltración glomerular y esto puede llevar a lesión renal y a proteinuria. ¿Esto qué significa? Esto significa que si nos excedemos en la ingesta proteica en la dieta a muy largo plazo, a unas cantidades bastante altas, quizás incluso aunque seamos sujetos sanos que no partimos ya de base con una lesión renal, podamos, digamos, empeorar el funcionamiento del riñón y favorecer la aparición de una enfermedad renal crónica, ¿vale? Como digo, esto no está para nada claro y además parece que esto ocurre en mayor medida en personas, por ejemplo, que aunque sean sanas no son deportistas, ¿vale? Y esto es un matiz que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando hablamos de sujetos deportistas, los cuales van a tener una mayor usabilidad de aminoácidos derivados de la proteína para ese turnover, esa regeneración de tejidos como puede ser el músculo, el hueso, o tejidos como ligamentos, tendones, cartílagos, etcétera, van a aumentar esas necesidades de proteína. Hay algunos estudios donde se ingieren cantidades muy elevadas de proteína, bastante elevadas, incluso por encima de los 3 gramos de proteína por kilo de peso corporal, que es una barbaridad, y no se ve que haya ningún problema de salud en estos sujetos deportistas. También es cierto que hay que decir que son estudios el cual no supera los 12 meses de duración, que es un año, que aunque es una duración bastante importante, no tiene por qué representar lo que puede ocurrir tras una vida entera consumiendo dieta tan elevada en proteínas, ¿vale? Por lo tanto, yo aquí sería cauteloso. Entre otras cosas porque no en ningún contexto, salvo politraumatismo o gente con quemaduras severas, ¿vale? Donde esté justificado un consumo de 3 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Daros cuenta que siempre que hablamos de dieta hiperproteica o cuando hablamos de un exceso de proteína en la dieta,
estamos hablando de aumentarla ligeramente por encima de esos 0,8 gramos por kilo de peso corporal, pudiéndonos poner un tope imaginario hasta de 1,6, 1,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal, y como mucho, bueno, podríamos establecer 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal, que ya sería bastante exagerado. Y por último tenemos la hipótesis de si una mayor ingesta de proteínas puede aumentar el riesgo de cáncer. A ver, es un tema bastante complejo y en el que no podemos sacar conclusiones fehacientes, pero así a grosso modo puedo decir que la mayoría de estudios donde sugieren esto, pues no dejan de ser estudios in vitro, estudios en moscas de la fruta o como muchos estudios en ratones, que se alejan bastante de lo que es el propio metabolismo del ser humano. Por ejemplo, los estudios en ratones, pues sabemos que los ratones tienen un metabolismo que es 7 veces superior al de un humano. Tenemos que saber que, por ejemplo, 12 o 14 horas de ayuno en un ratón equivaldría a una semana de ayuno en un ser humano, donde su metabolismo es nocturno, además, donde secretan muchas especies reactivas de oxígeno, es decir, radicales libres en muy poco tiempo, algo que no se asemeja al ser humano. Por lo tanto, no lo podemos extrapolar estos estudios a sujetos humanos. Además, muchos estudios se han visto que aumentar la ingesta de proteína por encima de estos 0,8 gramos por kilo de peso corporal a una cantidad de 1,2, 1,4 gramos por kilo de peso corporal incluso induce mejora a nivel cardiometabólico, ya que se ha visto que sobre todo en personas con más de 60 años, pues ingerir un poco más de proteína pues va a mejorar su glucemia en sangre, va a mejorar el colesterol y va a mejorar algunos parámetros, como digo, cardiometabólicos. Entonces, lo que tenemos es muchos estudios hechos en ratones, in vitro, en moscas de la fruta, muy pocos estudios hechos en humanos, y además de los pocos estudios que hay hechos en humanos, precisamente refutan la hipótesis de que un exceso de proteína pueda ser perjudicial para la salud cardiometabólica a nivel general. Cuanto más específico del tema del cáncer, como digo, es algo bastante complejo, ya que algunos estudios podrían sugerir que una restricción de proteína en la dieta podría aumentar la longevidad. Sin embargo, aquí tenemos que poner en una balanza lo que es longevidad versus calidad de vida. Aunque parece y se presupone que una restricción en proteínas podría alargar los años de vida, ¿vale? No te dice con qué calidad de vida. Por ejemplo, sabemos que sobre todo en personas ancianas una restricción en proteína puede favorecer la sarcodinapenia, que es la pérdida de masa muscular y la pérdida de fuerza. Y precisamente la pérdida de masa muscular y la pérdida de fuerza están asociados a peor calidad de vida, mayor riesgo de fractura y peor salud cardiometabólica. Por lo tanto, es un poco una cosa por otra. Hay algunos estudios donde parece, ¿no?, o se llega a una conclusión un poco hipotética de que una restricción de proteínas podría alargar 3 años la vida, ¿no?, en sujetos humanos. Sin embargo, quizá alargar esos 3 años, ¿vale? Si una restricción de proteínas puede empeorar nuestra salud metabólica por ese empeoramiento de la fuerza en el músculo, pues no sé si merecería la pena en caso de que fuese cierto, ¿no? Como digo, hay muchos mecanismos fisiológicos involucrados en esto. No quiero que este vídeo se vuelva tedioso, por lo tanto, aquellos que queráis indagar más en la relación entre proteína, cáncer o longevidad, os dejo aquí este post que escribí hace un tiempo en mi cuenta de Instagram, donde lo detallo todo en mucha mayor medida. Pero, como digo, a día de hoy no dejan de ser especulaciones que no se pueden confirmar absolutamente nada.